Primero que nada, gracias a los más de 1000 suscriptores del canal y las más de 100 personas que votaron en la encuesta de la comunidad, incluso ya empezaron a debatir antes del video quién ganaba. Quiero aclarar que este video es realizado basándome en toda la historia perteneciente al canon y en mi opinión personal, analizando esto dejando cualquier tipo de fanatismo de lado. No leo lloros por no elegir a tu personaje favorito, solo argumentos. Sin más preámbulos, empecemos. Voy a estar comparándolos en las siguientes estadísticas. Fuerza, incluye potencia de golpes y fuerza de agarre, que es a lo que nadie compara, velocidad y agilidad, resistencia, combate con armas y combate sin armas, experiencia e inteligencia. Primero, unos datos rápidamente. Chris Redfield mide 1,85 m y llega a pesar 100 kg según la mayoría de las fuentes, mientras que Leon S. Kennedy mide 1,80 m y llega a pesar 75 kg. Si fuera una pelea real, uno supondría que los golpes de Chris tendrían más potencia, pero serían menos veloz y ágil, y tendría mayor alcance. Leon tendría menos fuerza, pero sería más rápido y ágil, aunque cambiaría con los estilos de pelea, ya que Chris no suele usar mucho las patadas y Leon sí, por lo que en patadas Leon debería tener más ventaja, aunque Chris sea más alto. Aún así, esto es Resident Evil y esto no es tan relevante como ya analizaremos a continuación. Sabemos que fuerza, velocidad y agilidad suelen ser cualidades que se atribuyen así sin más, la primera a Chris y la segunda y tercera a Leon, casi sin analizar y sin pensarlo. Pero ¿esto es realmente así? ¿Y si lo fuera? ¿Hay tanta diferencia entre la fuerza de Chris a la de Leon? Y la velocidad y agilidad de Leon a la de Chris. Chris es más fuerte y resistente solo por tener más masa muscular. En Resident Evil 4, por ejemplo, vemos como Leon lanza su típica patada hacia Víctor Méndez, que lo frenan seco sin mucho esfuerzo y lo lanza por los aires, haciendo que pierda la conciencia. Aún así, minutos más tarde vemos como lucha contra el monstruo del lago, demostrando que no solo tiene la fuerza para lanzar arpones que traspasen la piel gruesa del monstruo, sino también la fuerza y resistencia que posee al enredarse su pierna con la soga que estaba incrustada en la salamanca. O sea, ¿cómo hizo para no solo no hundirse junto al monstruo de andás a saber cuántas toneladas, o peor aún, que no le arranque la pierna? Además, en Resident Evil 6, vemos cómo le rompe la cara a trompadas a Derek Simmons, quien se tanquea un tren bala andás a saber a cuántos kilómetros por hora. Quizás error de Capcom, pero bueno, es parte del lore. Puede lanzar patadas que revientan la cabeza de los ganados, incluso la velocidad, agilidad y fuerza para pegarle esta patada de lleno en toda la cara al Tyrant de Resident Evil Vendetta, resistente como para que no le quiebren los huesos cuando cualquier otro personaje lo hubieran reventado en esta escena o mínimo dejado inválido, es tan ágil como para correr casi 60 km por hora mientras sostiene a una persona herida, siendo igual o más rápido que un Tyrant. Y si hablamos de velocidad y agilidad, ¿cómo olvidar esta escena de los rayos láser de Resident Evil 4, donde parece que Leon podría competirle a Spider-Man en esta escena? Camina por la pared y el techo, y esquiva todo sin despeinarse, como siempre. Siguiendo con Chris, también tiene cosas demasiado exageradas. Más allá de la escena en la que hace pelota a la roca gigante como si nada, tenemos esta escena donde se caga a tiro con Glenn Arias y los dos estando a pocos centímetros de distancia, se esquivan todas las balas. Y no están apuntando mal. Simplemente es Capcom usando una vez más el poder de Leon. Esto demuestra que la velocidad y agilidad de Chris está pareja a la de Leon. Y más si vemos a los dos juntos en esta escena en Resident Evil Vendetta nuevamente, es bastante resistente al poder aguantar golpes directos de Tyrants. E incluso ataques de Wesker, aunque quizás Wesker lo subestimó y no estaba yendo al 100%, pero eso es algo que da para otro video. Es lo suficientemente rápido y ágil para esquivar golpes de Wesker y lo suficientemente fuerte como para con sus puños lastimar a este mismo. También tiene una escena donde esquiva rayos láser, pero estos no se comparan a los de la escena de Leon. También puede reventar cabezas de infectados a golpes, donde en los juegos parece que ambos tienen el mismo daño, ya que lo hacen cuando los enemigos tienen poca vida. Algo que siempre me pregunté es qué pasaría si intercambiaran roles. Como les habría ido contra X rival, por ejemplo, Leon sobrevive a Krauser gracias a su manejo de cuchillo, cosa que en ninguna entrega vemos a Chris en un experto en cuchillo, aunque después vemos como Ada termina salvando a Leon, ya que en cuanto a fuerza parece no superar a Jack Krauser infectado. Si Chris hubiera estado en esta situación, quizás no hubieran citado de Ada para que lo salven, y hubiera podido apartar a Krauser, pero indudablemente hubiera muerto antes en un 1 vs 1 a cuchillo. Y Leon vs Wesker, no creo que Wesker hubiera tenido piedad como si le tuvo a Chris, ya que quería humillarlo más que nada. Esto es algo que da para otro video más a fondo, pero quería nombrarlo,
ya que pienso que cada pelea es algo situacional y va más allá de quién tiene mejores estadísticas en algo, sino del entorno, la historia y cómo se da la batalla. Como digo, en cuchillo Leon es ampliamente superior, pero ¿lo es con armas de fuego? Si nos basamos tanto en los juegos como en las películas, los vemos utilizar prácticamente el mismo armamento, y ambos con gran precisión y hazañas increíbles. Ahora bien, spoiler, partiendo de la base que Chris tiene más experiencia al haber sido miembro de STARS, entrenó personalmente con Wesker, fue su mejor miembro del grupo y mejor tirador, algo que se encuentra en los archivos dentro del juego. En mi opinión debería ser superior a Leon, no digo que por mucho, ya que Leon también tiene lo suyo. Es decir, un policía en su primer día sobreviviendo a Raccoon City, utilizando todo tipo de armas que nunca en su vida utilizó, después siendo entrenado por el gobierno y por un veterano de guerra y gran estratega como Jack Krauser, es cosa seria. Y hablando de experiencia, Chris cuenta con ventaja ya que es el principal protagonista de la franquicia. Incluso si se ponen a pensar, siempre estuvo en las primeras entregas de la franquicia en cada nueva generación. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y técnicamente PlayStation 5, aunque es más por tema de compatibilidad de las entregas en las últimas dos generaciones. Su rivalidad con Wesker es una de las mejores de la historia de los videojuegos, me atrevería a decir. Además de que no solo derrota a este, claro, con ayuda de Sheva, Jill y Josh, sino que también derrota a Alexia, que en la historia original de la versión de Dreamcast, esta se papea a Wesker fácilmente. Después la nerfearon por el bien de la trama. Leon, por su parte, fue el principal protagonista de las películas animadas y se rumorea que será el protagonista de Resident Evil 9. Quizás cuando salga esta entrega deba actualizar esto, pero en fin. Yo veo esta rivalidad como vería la de Messi con Cristiano Ronaldo, siendo Leon Messi y Chris Ronaldo, en el sentido de que Leon tiene el talento natural, tanto por su primer día como mencioné, como por el hecho de que él lucha obligadamente, por así decirlo. O sea, él nunca quiso ser agente del gobierno, lo entrenaron a la fuerza. Si fuera por él, probablemente se hubiera retirado después de Resident Evil 2, mientras que Chris, producto de su rivalidad con Wesker y al enterarse de que estaba vivo en la entrega de Código Verónica, decide llevar su entrenamiento y su cuerpo al límite para poder detenerlo y superarse día a día, aunque cuando muere Wesker parece que se relaja un poco más o quizás solamente dejó los esteroides. En cuanto a Leon, no tenemos mucha más información de él después de Resident Evil 6, por lo que hasta que no saquen entregas o películas que expliquen qué hizo todos estos años, tampoco podría añadirse mucho más. En cuanto a inteligencia, no hay ningún dato que indique quién es más inteligente. Bueno, tampoco es que vaya a exigir que Capcom revele el IQ de cada uno, pero me refiero a que no hay un archivo como en el caso de la precisión de Chris. Ambos son muy buenos estrategas, ambos aprovechan muy bien el entorno y son buenos descubriendo el punto débil de sus enemigos. Aunque bueno, a uno se le suele morir medio equipo y al otro se lo conoce por proteger y rescatar personas. Bueno, no, pobre Chris, basta. Según Capcom, los dos están a la par, lo dejan en claro tanto en entrevistas como en la escena que pelean en Resident Evil 6, donde viéndola pausadamente se ve como ninguno llega a conectar ningún golpe, ambos con buenos reflejos y buena defensa cubriendo los ataques y contraatacando, y termina con que se apuntan con una pistola, aunque como ya vimos, seguro si hubieran gatillado se hubieran esquivado todo al estilo Neo en Matrix. En conclusión, y con lo expuesto hasta acá, todo es muy situacional y siempre se verá uno beneficiado y afectado como pasa en cada entrega. Leon no podría romper una roca gigante a piñas, por eso en Resident Evil 4 le dejaron una dinamita en las minas y en el 6 nos ayuda a Elena a moverla. Chris no está al nivel de Leon con el cuchillo, por eso aunque es el personaje que más aparece, nunca lo hemos visto usarlo. Aún así, ambos al final del día son muy similares, hasta comparten una misma debilidad, proteger a sus seres queridos, incluso aunque pudiera costarles la vida, por lo que, al final, si se decidieran a pelear en serio, terminaría en una pelea a muerte para ambos, ya que cada uno es el mejor en lo suyo. Chris podría ganar en fuerza, experiencia y manejo de armas de fuego, pero Leon en velocidad, agilidad y cuchillo. Ambos demostraron tener mucha resistencia y durabilidad, pero parecería que siempre Leon se lleva los peores golpes, por lo que quizás tendría un poco más de resistencia, pero eso depende cómo lo quiera ver cada uno. Como con el tema de la inteligencia. Para mí es un empate, aunque como es mi opinión y algo personal, me quedo con Leon S. Kennedy. Aún así, hice este video lo más parcial posible, por lo que espero que ustedes en los comentarios lo sean también, argumentando siempre con respeto. Así que, ¿quién creen que ganaría en 1 vs 1? Si llegaste hasta acá, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete. No suelo hacer este tipo de videos, si querés que haga más cosas así, déjamelo saber. Un saludo.